Bueno, pues buenas tardes y sobre todo gracias a Pepe por haberme invitado a estar aquí, a participar y sobre todo pues bueno, a intentar colaborar y aportar un pequeño granito de arena, ¿no?, en este homenaje a Rafael Guillén y por supuesto pues espero que disfruten de las reflexiones, ¿no?, que yo he hecho sobre este poema y sobre todo también que conozcamos un poquito más, ¿no?, algún otro elemento, ¿no?, de los que conforman el amplio panorama creador de Rafael Guillén. Cuando Pepe me propuso pues, analizar un aspecto de la obra de Rafael Guillén, tengo que confesarles que bueno, me pilló un poco de improviso, de sopetón, pero bueno, sí quería conectar Rafael Guillén con algo que fuese próximo a mí, como suele pasar cuando uno quiere analizar, que lo más próximo es probablemente con lo que más te puedes identificar, lo que más puedes conocer y bueno, sobre lo que más puedes sacar jugo, ¿no?, a las reflexiones y a lo que estudies. Analizando de nuevo la obra del poeta granadino, me di cuenta que había publicado en el año 96 un pequeñito librito en una editorial que estaba auspiciada desde el punto de vista económico por Cajasur, Los Cuadernos de Sandua, y inmediatamente pues bueno, dije, bueno, esto es lo mío. Un poeta que yo quiero estudiar, que ya he leído, pero a ver de qué manera lo puedo relacionar con Córdoba y bueno, pues me vino fenomenal, ¿no?, que hubiese editado este pequeño librito en el año 96 en Córdoba. El libro en sí, pues bueno, también es un libro apasionante, que lo he disfrutado mucho y que espero también que todos ustedes puedan disfrutarlo también a través de los comentarios y de la lectura de los poemas que vamos a realizar, porque creo que también nos van a dar una muestra del quehacer poético, del pensamiento y sobre todo también del hombre que hay detrás de los versos del Manantial o que hay detrás de los versos de todas las obras que ha publicado. Como digo, esta obrita, El Manantial, se publica en Córdoba en el año 1996, en concreto está fechada el 16 de septiembre, lleva por título Homenajes y dos fechas, 1965-1996. Y en este poema, o en este poemario, muy breve, tan solo tiene pues apenas 4 decenas de páginas, Rafael Guillén recoge 10 poemas que ya había editado con anterioridad e incorpora uno nuevo que, bueno, por primera vez va a ver la luz en este poemario. Lo primero que quería presentar y quería un poco hablar es sobre precisamente la colección en la que se edita, en la que aparece este poemario, una colección titulada Los Cuadernos de Sandua, publicada por el banco, por la caja de ahorros de aquel tiempo, Cajasur. Porque esta colección surge en el año 1995 y, por tanto, la obra de Rafael Guillén va a ser una de las primeras que vean la luz en esta editorial o en esta colección. En concreto, constituye el número 10 de la colección, pero hay que tener en cuenta que es una colección que surge en el año 95 y que se crea con la intención de divulgación de la poesía, es decir, de atraer a los lectores hacia la lectura de poemas y sobre todo también a que la poesía sea algo que esté en las manos, que esté en las calles y que pueda ser accesible a todo tipo de lectores. Tanto es así que la editorial va a permanecer vigente, o la colección, desde 1995 hasta el año 2010, con la edición de un volumen de un título al año, perdón, de un título al mes, con lo cual fíjense la cantidad de libros y la cantidad de autores que han tenido cabida en esta colección. Otro elemento importante es que prácticamente la editorial o la colección ha tenido unos mismos principios estéticos. Han sido obras generalmente muy bien cuidadas, son breves, muy pequeñas, con unas dimensiones de 15 por 10,
48 páginas todas, pero creo yo que conforme vaya pasando el tiempo, cada uno de estos pequeños volúmenes se va a convertir en una pequeña joya bibliográfica, porque son libritos muy bien editados, con mucho cuidado editorial, también con mucha estética y, bueno, también pues que a lo largo de esos 14 o 15 años ha recogido toda suerte de autores. Además del autor sobre el que estamos trabajando aquí, pues ha publicado, sin ir más lejos, algún volumen Luis Alberto de Cuenca, Ángel García López, Pepe Hierro, Pablo García Baena, por supuesto, César Antonio Molina, Leopoldo de Luis, Antonio Coluina, Fernando Quiñones, Alfonso Canales, Carlos Murciano, Caballero Bonal, María Victoria Atencia, Jaime Siles, Antonio Gala, Elena Martín Vivaldi, María Sanz, Juana Castro, Vicente Núñez. Es decir, el catálogo de autores que han pasado por los cuadernos de Sandua pues son importantes y vienen a mostrarnos el calado, la importancia que esta colección ha tenido a lo largo de la historia y cuyo estudio está todavía por hacer, que yo creo que ya tenemos un tiempo prudencial para poder acercarnos a ello y hacer algunos estudios sobre lo que ha supuesto esta colección. ¿Qué supone o qué supuso la obra de Rafael Guillén, El manantial, dentro de la colección? Bueno, pues siguiendo la línea editorial que mantuvo toda la colección, casi todas las obras iban acompañadas por algunas ilustraciones. En este caso, tengo aquí la copia, pues ahí tienen la portada, ¿no? Pues, muy sencillita, pero a su vez muy estética, y casi todas las portadas pues iban acompañadas por esa pequeña ilustración y también en el interior aparecían algunos otros grabados, ¿no? En este caso la ilustración pues viene de la pluma de un pintor granadino, Rafael García Bonillo, ¿no? Que hizo estos dibujos ex profeso para este librito y, bueno, más o menos parece que es el perfil de una imagen que bien pueden significarnos los contornos físicos del propio poeta. El poemario en sí, como he dicho anteriormente, recopila 11 textos poéticos, 10 ya publicados con anterioridad en algunos de sus libros o en revistas literarias, y también incorpora un libro inédito hasta ese momento, Llegar hasta Isla Negra, escrito en Santiago de Chile en enero de 1996 y que está dedicado a Pablo Neruda y del que luego ya pues haremos referencia. Aunque los motivos de redacción y la aparición de cada uno de estos poemas son variados y sus intenciones y sus móviles muy diversos, como luego también tendremos oportunidad de ver, ¿no?, en el análisis de cada uno, sí que hay un hilo conductor común a todos ellos, y es la proyección del reconocimiento y también la estima personal que el poeta granadino fue desgranando sobre un grupo de poetas que, de una u otra manera, han dejado huella en el devenir artístico de su propia literatura. Y, por tanto, los autores aquí recogidos, que ahora ya pasaremos a analizar, pues tienen un papel relevante en el sentido de ser festejados, de ser homenajeados, como dice el propio subtítulo, y este homenaje pues, es lo que otorga unidad y lo que le da cohesión a todo el volumen. Junto a este eje común, también otro elemento importante es la cantidad de formas, es decir, el juego literario que tenemos entre manos con estos poemas. ¿Por qué? Pues porque todos los poemas, o cada uno tiene una forma diferente, todos tienen una estructura poética muy diversa, son de muy diversa factura, de muy diversos estilos y también con muy diferentes juegos técnicos. Y esto hace que sea un poema o un poemario muy poliédrico, pero también es que sea un poemario importante para conocer la praxis creativa o para conocer también la pericia literaria de nuestro poeta, la pericia literaria de Rafael Guillén, como luego también tendremos oportunidad de ver. Otro elemento importante es que Rafael Guillén elabora hipertextos poéticos que se nutren de las propias esencias estéticas de los autores homenajeados, es decir, en muchos casos va a intentar asimilar, recoger el estilo, reelaborar un poema siguiendo las propias bases estéticas del poeta o del libro sobre el que trabaja. De tal manera que su poema se convierte en un nuevo texto que destila las esencias del primero.
Esto también es importante porque nos da muestras de otra de las grandes virtudes de Rafael Guillén, que no es otro que su perfecto conocimiento de las doctrinas, de los estilos, de los temas o de la retórica del propio autor sobre el que compone cada uno de estos, y que viene a reforzar los conocimientos literarios de Rafael Guillén. Y además supone un paso más, puesto que intenta superar o imitar el texto previo. Por lo tanto, pues la práctica estética va a ser mucho más difícil que la del texto primero. Así pues, podríamos decir que cada poema es un verdadero ejercicio de virtuosismo literario, al acrisolar pensamiento, estilo, esencias líricas, temas esenciales o alma del propio hipotexto, que se convierte a su vez en un nuevo texto que transfiere una visión y una renovada dimensión frente a la fuente de la que parte, y a su vez genera un nuevo texto repleto de fundamentos y recursos que merecen ser analizados con detenimiento por la comunicación que se establece entre el modelo, el hipotexto, y su renovada proyección derivada del poema nuevo de Rafael Guillén. Esto hace que el libro sea un libro riquísimo, breve pero riquísimo, porque es muy plural en las formas de expresión. Nos vamos a encontrar desde poetas o poemas a lo divino hasta décimas, hasta nanas o hasta poemas muy del estilo machadianos. Que sea diverso en sus esquemas estructurales. Nos vamos a encontrar poemas muy breves, pero también poemas bastante extensos. Que también tengan una fuente de inspiración o temáticas o de estilo muy diferentes. No tiene que ver nada el estilo de San Juan, que es el primero que podemos ver, a el estilo de un Lorca o el estilo de un Guillén o el estilo, por decirlo, de un Miguel Hernández. Y esto, pues, manifiesta una perfecta asimilación del maestro y, a su vez, una atención personal a el motivo sobre el que se recrea. El libro homenajea a lo humano y, en concreto, a la literatura como un producto típicamente humano. Sí, los autores son seres, personas como todos nosotros, teniendo en cuenta al otro, al escritor, al artista, pues se establece un diálogo entre los textos del libro y los textos de otros autores. Pero también quiere ensalzar algunos elementos que significaron a cada uno de estos poetas como propios poetas y que ellos, con sus creaciones, inmortalizaron para la historia literaria. La factura de cada poema, pues, su adecuación interna o externa o su concepción estética es completamente diferente, como se tendrá ocasión de comprobar. Incluso sus encabezamientos difieren notablemente, ya que a veces se significa de forma más o menos clara en el propio título a quien se dedica el poema, como puede ser en el caso de Un gesto por Ángel Ganivet, el homenajeado ya está ahí, Ángel Ganivet, o Campanas para Federico, que no está directamente sintetizado, pero bueno, cuando uno dice Campanas para Federico y en Granada, pues uno ya piensa en Federico García Lorca, otro mucho más claro, Llanto y Nana para Miguel Hernández, explícitamente, El juego de Bergamín o Tardes con Blas. Algunos son explícitos y otros, bueno, no hace falta ser muy ducho en literatura, ¿no? Tardes con Blas, pues va a ser no con Blas que les está hablando ahora, ¿no? Que es lo que estamos pasando todos, Tardes con Blas de Otero, ¿verdad? Mientras que en otros hay una pequeña o una breve glosa que antecede al cuerpo del texto y es la que explicita el autor sobre lo que se va a materializar cada uno de estos poemas. Por ejemplo, el titulado Aventador de Voces. No sabemos quién es ese poeta, ese aventador de voces, pero en la cita es para Antonio Machado. Por lo tanto, ahí ya tenemos sobre qué autor va a tratar, ¿no? Lluvia para un poeta. No sabemos esa lluvia, qué imagen, qué símbolo, qué elemento constituye para algún poeta, pero el propio autor nos dice que es a Vicente Alexandre. Llegar hasta Isla Negra. No tenemos referentes, pero también en la cita el propio autor señala que es ante la tumba de Pablo Neruda. Décima para un poeta grande, que sea un poquito más conocedor de la literatura, eso de la décima puede resultarle del siglo XVI, ¿no? De la Espinela, de Vicente Espinel, pero en nuestro siglo, en el siglo XX, si hay un autor que se caracterizó por escribir décimas, y además muy intensas, pues es Jorge Guillén, ¿no? O La alta llama,
que tampoco sabemos a quién puede hacer referencia, pero hay o aparece una glosa de un conocido poema de San Juan de la Cruz, en la que anuncia y sobre la que se teje el poema. Sin arrimo y con arrimo, sin luz y a oscuras viviendo, todo me voy consumiendo. Por lo tanto, ahí ya tenemos esa referencia a sobre qué autor o sobre qué texto va a versar el nuevo poeta. Caso particular de todos ellos representa Jardín cerrado, poema cuyo protagonista no se explicita mediante ninguna connotación intertextual previa, si bien su sujeto festejado se cita en el interior del texto, es decir, no aparece ni en el título ni en ninguna cita, se cita dentro del cuerpo. Para alguien que también conozca un poquito la literatura y más, ¿no?, siendo de ascendencia granadina, pues no le va a resultar difícil reconocer que ese jardín cerrado hace referencia al barroco, paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, de Pedro Soto de Rojas. Por lo tanto, cada uno de los poemas está dedicado a un autor diferente, por lo que cada texto debe considerarse como una unidad independiente, a pesar de esos hilos conductores que he comentado con anterioridad. También se pueden apreciar como elementos comunes unas connotaciones implícitas que marcan la selección, ya que al lado de San Juan, que es el poeta más antiguo, aparecen un núcleo importante de poetas granadinos. Va a ser, por ejemplo, Pedro Soto de Rojas, Ángel Ganivet y el propio Federico García Lorca, pero el resto de los poemas son todos autores más o menos coetáneos a la literatura contemporánea. Es decir, autores que son representativos de la literatura española de la primera mitad del siglo XX, en una línea cronológica que va desde Antonio Machado, que es el más antiguo por edad, a Blas de Otero, pasando por José Bergamín, Vicente Aleixandre, Jorge Guillén y Federico García Lorca, completados todos ellos por homenajes rendidos a Miguel Hernández y Pablo Neruda. Por lo que, cuantitativamente, las figuras del 27 van a ser los más representados y, junto a ellos, también los autores granadinos. El poemario está muy organizado y muy estructurado desde todos los puntos de vista. La organización interna está pensada, desde mi punto de vista, como una secuencia cronológica en relación con la antigüedad o el momento histórico de existencia del poema o del poeta representado. De este modo, San Juan de la Cruz es el que encabeza el poemario y Blas de Otero, que es el más joven, el que lo concluye. Pero si fuésemos demasiado exquisitos, y no sé si eso lo tuvo en cuenta Rafael Guillén, lo puede decir luego, sí que habría una equivocación o una alteración si se considerasen estas fechas de nacimiento, que más o menos es la que está estructurado todo el poemario, porque Jorge Guillén nació en 1893, debería haber estado situado en quinto lugar, antes que José Bergamín, al ser 2 años mayor que él, mientras que el poema sobre Federico García Lorca debería haber seguido al de Vicente Aleixandre, ya que, aunque ambos nacieron en 1898, el poeta sevillano es mes y medio mayor que el granadino. Entonces, hay ahí esas dos pequeñas alteraciones que, si seguimos la secuencia cronológica, pues estaría mucho mejor. Y paso a analizar cada uno de estos poemas, o algunos de ellos, porque todos no me da tiempo. Me ha dicho Pepe que esté aproximadamente hasta las 6 menos cuarto. Entonces, bueno, vamos a ir analizando algunos para ver cuáles son las claves compositivas o qué es lo que se recoge y lo que el propio poeta Rafael Guillén aporta. La alta llama, el primero de los poemas, tiene como subtítulo Canción a lo Divino, y está fechado el 25 de octubre de 1968 y fue publicado por primera vez en Mis amados Odres Viejos en 1987, libro del que solo se editaron 100 ejemplares para suscriptores de lujo y de honor de Adonais, y es el poema inaugural de este libro. No es difícil enlazar el sintagma que encabeza la composición, así como sus títulos, con la poesía mística de San Juan de la Cruz. Aunque de fondo se pueden apreciar los ecos de la conocida canción o llama de amor viva, ¿no?, La alta llama, la cita de una de las canciones a lo divino de San Juan, como elemento que precede al poema, es el que comunica cuál va a ser el soporte sobre el que va a gravitar el texto del poema del poeta granadino. Sin arrimo y con arrimo, sin luz y a oscuras viviendo, todo me voy consumiendo. El hecho de explicitar una cita de San Juan de la Cruz en la cabeza de su hipotexto tiene una doble intencionalidad.
indica claramente qué autor es objeto de homenaje, y B, establece el diálogo o juego literario con la cita para reforzarla y para reescribirla. Si se recuerda el texto del Santo de Ávila, la canción se estructura sobre una base constituida por 3 versos, que son los que les he dicho anteriormente, que son los que reproduce la cita de Rafael Guillén. Cada uno de estos versos concluye cada una de las 3 estrofas que configuran el poema de San Juan de la Cruz, erigiéndose así el núcleo conformador del cuerpo material del poema. Sin arrimo y con arruimo, sin luz y oscuros viviendo, todo me voy consumiendo. Digamos que sería el estribillo, y luego cada uno de estos versos es el que va a concluir cada una de las estrofas del poema de San Juan de la Cruz. Mi alma está desasida de toda cosa criada, y sobre sí levantada y en sabrosa vida, solo en su Dios arrimada, por eso ya se dirá que mi alma se vaya sin arrimo y con arrimo. Sería la primera estrofa. Y la tercera, por ejemplo, hace tal obra el amor, después que le conocí, que si hay bien o mal en mí, todo lo hace de un sabor y al alma transforma en sí, y así en su llama sabrosa, la cual en mí estoy sintiendo, apriesa sin quedar cosa, todo me voy consumiendo. Bueno, pues eso es como se estructura. En este poema, emerge el deseo de calmar los apetitos, comenzar el proceso de ascensión místico hacia el amado, aprovechando para ello la oscuridad de la noche, toda vez que en el sosiego nocturno de la morada es donde el alma es capaz de adormecer y amortiguar la sensualidad de los apetitos y pasiones terrenales, y después purgarse y ascender hasta gozar de todos los provechos que aguardan junto al amado. Rafael Guillén, en su reescritura de este texto, no solo recrea una base estrófica similar a la empleada por el Santo de Ávila, al valerse de una estrofa como la 10ª espinela. San Juan de la Cruz no la sigue a la perfección, pero el maestro granadino sí la va a seguir a la perfección, y cada una de sus estrofas es una 10ª espinela, acercando de este modo su poema a uno de los modelos estróficos más usados en el siglo XVI y también empleado por San Juan de la Cruz en este poema, sino que también va a asimilar el espíritu y el estilo de su fuente y objeto de inspiración. Como en los poemas mayores de San Juan o en sus canciones a lo divino, al ser tan difícil de expresar la experiencia mística como la amorosa, el poema de Rafael Guillén se edifica sobre los cimientos de la contradicción, ese no saber qué se está siendo o no saber qué es lo que se quiere o qué es lo que se pretende. Abre esta dualidad o esta contraposición, abre un camino de extrañamiento en el lector, producto de la justaposición de ideas contrarias, también producto de la concentración de casos de oxímoron o el empleo de elementos antitéticos que produce un continuo efecto de desconcierto e incomprensión, al ser, connotativamente, efectos en lucha que sacuden los sentimientos o fuerzas que despiertan el amor. Las 3 estrofas muestran el estado de confusión y la falta de seguridad en lo que se hace, se piensa o en el camino a seguir, al desconocer si ese impulso, ese afecto amoroso, ese amor, esa pasión, esa blancura, que es como la llama el poeta, que se desea conocer, puede ser venturosa o, por el contrario, causante de desventura. La poética de la consumición induce una incomprensión que se adueña del poeta, quien, asolado y ante las dudas e incertidumbres inefables, solo halla salida en la espera o en la asistencia de la oscuridad intensificada. Y Rafael Guillén dice, y al cabo, pues que no entiendo las vueltas de su sendero, me siento al borde y espero, si a luz y a oscuras viviendo. Exactamente los mismos versos de la estrofa de San Juan. Por lo tanto, la experiencia del amor, de la ignota blancura de la que habla el poeta, aun siendo quemante, trasciende cualquier antinomia mundana. No hay respuesta o explicación orgánica capaz de revelar la naturaleza de la inteligible llama que lo consume. La falta de comprensión, en un perenne estado de enajamiento, desconcierto, es lo que queda en el poema, velado o durmiendo, fíjense lo antitético, presuroso o en espera, de tal sin igual manera provoca ese desconcierto, esa extenuación cuya vivencia espiritual o sentimental lo asola de forma incombustible. Todo me voy consumiendo. Factura similar a este poema ofrece la 10ª para un poeta grande, composición escrita en noviembre de 1982 y aparecida en el homenaje a Jorge Guillén, publicado por la revista Laberintos en 1983. De igual manera que hemos visto anteriormente, tratando de asimilar un esquema estrófico muy empleado por Jorge Guillén, la 10ª, por ser una forma poética redonda, acorde con la vitalidad y perfección a la que aspira el poeta vallisoletano, y jugando con un frente temático esencial en la práctica lírica del poema de Jorge Guillén, como es la dialéctica entre vida y muerte,
Rafael Guillén compone un poema donde invoca al autor del 27 para pedirle consejo sobre cómo encarar el paso del tiempo, como hizo Jorge Guillén con sosiego, estoicismo y serenidad, y cómo va a hacer frente a la ausencia de deseo o cómo va a seguir siendo y existiendo aun estando fuera de la vida. Hay que recordar que esa vitalidad, ¿no?, ese juego con la muerte es algo propio de Jorge Guillén, ¿no?, con poemas como Muerte a lo lejos, pero siempre Jorge Guillén tocaba la muerte como algo bastante algo normal, algo sereno, algo que tiene que pasar, que pasará cuando llegue el momento, pero al que no hay que tener miedo y al que no hay que enfrentarse como algo dramático. Desde un punto de vista formal, el poema de Rafael Guillén es muy sencillo y reescribe ideas esenciales del ideario poético de Guillén a lo largo de toda su trayectoria, pero que quizás tengan un poemario como referencia, que es el poemario Que van a dar a la mar, del año 1960. Si se evocan algunas de las claves ideológicas de su práctica, para el poeta del 27, la muerte es entendida como la ternura de la exactitud, en palabras de Casalduero, cuando aún se ve a lo lejos. La experiencia de la historia vital del poeta frente al tiempo y la conciencia del paso del tiempo lo llevan a reflexionar sobre precisamente el tiempo y la existencia. Ante la certidumbre de la muerte, el poeta no muestra angustia o exterioriza tonos dramáticos, aunque se sienta limitado en el tiempo, porque frente a ello, siempre con esa vitalidad propia de Jorge Guillén o ese amor panteísta, el poeta vallisoletano se aferró a la vida desde sus primeros poemas y también en su poesía de Senectú. Pues imitando exactamente estas mismas ideas, Rafael Guillén va a hacer algo prácticamente similar. Desde la perspectiva de la subjetividad personal y en sintonía con los ecos de su antecesor, aborda el eterno tema de la muerte, simbolizado en la dicotomía tiempo y vida, muerte y existencia, en comunión con el paso del tiempo y la seguridad de que la muerte llega cuando el deseo o el apetito caducan, cuando la falta de lucha apremia a la inanición y ella a la extinción. Dice Rafael Guillén: tiempo y vida, un ajetreo en el que juego a ser más fuerte, porque sé que no hay más muerte que la ausencia de deseo. Y en el momento que uno deje de desear, pues va a llegar como el tiempo se acelera. La dialéctica, memoria y olvido, o la existencia más allá de la muerte, tan caras también a Jorge Guillén, constituyen los últimos 4 versos del poema. Dime por Dios, podemos decir Jorge, la manera, pues que tienes la medida de estar dentro de la vida estando del tiempo fuera. La vida, por lo tanto, se preserva y perdura siempre que exista el vitalismo y el amor por ella, motivos que harán que la muerte tarde más en llegar, pero también con la aspiración de querer seguir siendo mediante la persistencia y salvaguarda que para los artistas supone la inmortalidad que les garantizan sus creaciones artísticas, como se puede colegir de esta décima de Rafael Guillén que brinda a Jorge Guillén. El siguiente poema que me gustaría comentar es el de Llanto y Nana para Miguel Hernández. Fue publicado en la revista Litoral en 1978, aunque fue escrito un tiempo antes, en noviembre de 1977, y lleva por título Llanto y Nana para Miguel Hernández, dedicada al poeta oriolano. Una de las más trágicas canciones de cuna de la literatura española, en palabras de Concha Zardoya, es el poema que Rafael Guillén toma como eje referencial para reescribir un texto desde el que acrisolar el homenaje debido a la poesía, a la vida y a la acción de Miguel Hernández, y a su vez realizar una loa encomiástica que ensalza el impacto y la influencia que los versos del poeta oriolano han ejercido con posterioridad. Era la dulcedumbre del fruto verde, la esponjada dureza de la simiente. Ahora es un viento, un huracán sonando dentro del pueblo. Siguiendo el modelo estrófico de la seguidilla compuesta que empleara el poeta alicantino en su entrañable Nana, Rafael Guillén, ya en esta primera estrofa, manifiesta de forma diáfana que aquel fruto en ciernes, aquella simiente que quería ser aliento para el pueblo, logró su propósito, a pesar de no haber podido ser testigo de ello. Ahora es un viento, un huracán sonando dentro del pueblo. Aunque no falta en el poema el lamento por una muerte tan temprana e injusta, mal haya el dado que entre puños y espigas te ha derribado, remarcada simbólicamente mediante la única exclamación emotiva del poema, la Nana refuerza el calado que la lucha y la poesía de Miguel Hernández ha tenido para el pueblo al haber cuajado sus semillas
haber logrado esparcir sus ideales en otras gargantas que gritan lo que él defendió o no haber enfrentamientos que hayan vuelto a romper sus ideales. En el poema se engarzan dos líneas temáticas que se entrecruzan convergiendo en distintos momentos del texto. Por una parte, la evocación de elementos esenciales de la poesía del poeta oriolano y la particular visión de Rafael Guillén sobre las consecuencias o implicaciones futuras que la poesía de Miguel Hernández ha ejercido sobre la vida española. Es significativo, en este último caso, el reiterado y reiterativo deseo de descanso para el poeta que Guillén anhela y consigna toda vez que su obra y acción se siente que ha calado en los demás. Tanto es así que el sueño y el descanso se convierten en un leitmotiv que cada 3 estrofas abrocha cada una de las 3 partes que estructuran el texto. Duerme, cantor de azahares, voz de la tierra, que el fusil y el jilguero contigo duerman. Duerme y espera que ya está verdeando la sementera. Todo el poema es una ejemplar síntesis de las imágenes hernandianas, de los principales símbolos y temas del poeta oriolano y de las sustancias más íntimas de sus poemarios y rasgos personales. Todo ello perfectamente ensamblada sobre la conocida nana y muchos de los elementos simbólicos que la conforman, al no faltar referencias a la alondra, los ríos de leche, los dientes y bocas, los azahares, el jilguero o la soledad, elementos todos ellos que atraviesan la nana de Miguel Hernández y también la nueva nana de Guillén. El viento del pueblo transformado en huracán que ya resuena, la mortal cárcel convertida en espacio de libertad, al haber podido ser trascendida con su voz, su vuelo, su poesía, la superación de trincheras y cárceles, son algunos de los elementos de ecos hernandianos que constituyen el poema de Guillén, donde no faltan alusiones al carácter vitalista y animoso del poeta. Cuando reía, los tallos y los hombres reverdecían, a los simbólicos metales que atraviesan el rayo que no cesa y sus dialécticas amorosas, ni a algunos de los perfiles biográficos que caracterizaron al poeta alicantino en perfecta simbiosis con 3 de los rasgos esenciales de su trayectoria vital. Duerme, pastor y esposo. Duerme, soldados. Ni besos ni cuchillos te derrotaron. Duerme y descansa, que entre huesos amantes tu muerte canta. De los 11 poemas del libro, Tardes con Blas, a Blas de Otero, escrito el 2 de enero de 1975 y publicado 2 años después en papeles de Son Armadán, es el poema más personal, más subjetivo y también más autobiográfico de todos los que componen el libro. Para fundirse y adentrarse de forma directa en el protagonista homenajeado, plenamente reconocibles e identificables son sus 2 primeros versos. Año 55, Blas pedía la paz y la palabra, que nos sitúan en una fecha, año 1955, informa sobre un autor, Blas de Otero, y exhiben en él un título de un libro esencial para la literatura española de la posguerra, Pido la paz y la palabra, del que también se evocan los versos finales del poema a la inmensa mayoría. Rafael Guillén comienza su poema rememorando algunos casos o aspectos de su juventud en torno a los 22 años, aunque el poema explicite 20 años. Mediante el recurso a la enumeración, de forma ágil e impresionista, relaciona algunos de los elementos más significativos de su vida, de la vida de Rafael Guillén, en ese tiempo. Ingreso en el servicio militar, primeros poemas, relaciones amorosas, salidas a las tabernas, para deslizarse hacia su amistad con Blas de Otero mediante una evocación al pequeño cuarto de la bilbaína calle Alameda Recalde, donde vivió la familia del poeta vasco. Dice Rafael Guillén: yo, mochila de recluta, decían, paseaba mis 20 años, todo por la patria, mis armas de poeta, banderas, verso en ristre, mis botas, mis primeros poemas y el porqué y el chiquiteo, Algorta, paseaba mi juventud, las cortes, las mujeres por la humedad del bocho y largas tardes de amistad, el cuarto de Blas era pequeño, Alameda Recalde. ¿Los recuerdas? El poema, destinado a un receptor que bien podría ser el propio poeta vasco, rememora la amistad trabada con Blas de Otero y Javier de Bengoechea como consecuencia de su destino militar en Bilbao. El poeta, situado en un segundo plano, proyecta su recuerdo por el tamiz de la admiración y del respeto que tenía hacia 2 poetas reconocidos que hablaban sobre poesía cuando él apenas había terminado de componer su primer poemario, cuyo título, Antes de la esperanza, fue decidido por el propio Otero, como ya es más que sabido. Además de la imagen de Blas de Otero, recordada y expresada mediante una impresionista prosopografía, dice: tenía Blas, tiene la cara parca, suave, habla rozando los sentidos, los ojos como de vuelta del cansancio, tensa la barbilla y el pelo como quien ve el misterio, así de pronto.
Rafael Guillén rememora algunos de los encuentros posteriores con el poeta vasco. A pesar del paso del tiempo y del cambio en la fisonomía y la voz de Otero, el poeta granadino continúa admirando la enconada lucha por los ideales de verdad, paz, libertad y justicia, que siempre defendió aquel por medio de la acción poética, a pesar del hastío o del cansancio que pudiera suponer tanto tiempo de combate dialéctico. 20 años y cada vez más alta la voz, y España en medio la verdad, y Blas diciendo por el pecho entreabierto, y Blas que ahogo tanto bregar, y Blas y no es posible la paz sin libertad y sin justicia. El poema se abrocha envuelto en un tono nostálgico motivado por el recuerdo de la lluvia bilbaína y las reminiscencias que despierta en el poeta granadino, ciertas resonancias estimuladas por unos juveniles afanes, ignotos o olvidados hoy por hoy, y también los recuerdos de Rafael Guillén y los débitos contraídos con un hombre, un poeta serio pero emotivo, con quien paseó en Bilbao y con quien mantuvo una estrecha relación amistosa y literaria, sobre la que redactó posteriormente un pequeño artículo titulado Blas de Otero, fieramente humano. Los versos finales de su poema son: hoy recuerdo la lluvia de Bilbao, mis afanes de qué, y lo que debo a un hombre paseando tantas tardes, chapela y gabardina por la ría. Tres son los escritores granadinos recogidos en este poemario: Pedro Soto de Rojas, Ángel Ganivet y Federico García Lorca. El terraceado barroquismo aurisecular del paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, de Soto de Rojas, es festejado mediante la reelaboración poética para convertirse ahora en un jardín cerrado. Jardín cerrado se publicó o se compuso en 1984 y fue incorporado en una antología poética en honor a Soto de Rojas ese mismo año. Este poema, junto al dedicado a Pablo Neruda, es el más extenso del libro y toma como base el auténtico, aunque muchas veces ignorado, fondo del culto poema de Soto de Rojas. Rafael Guillén desvela una de las oscuras dialécticas internas de su hipotexto al descubrir que el auténtico sentido del bello mundo natural externo solo tiene como visión, en su trascendencia interna, como vehículo para huir de lo terrenal y banal, o del placer de las pasiones y bellezas mundanas. Si se huye de esto, se podrá gozar desde el interior del jardín del puro paraíso del silencio y de la soledad de la vida contemplativa, donde la existencia real o soñada pueda degustar el gozo de la soledad y la contemplación como vías anímicas que acercan a la divinidad y a la creación. Crece la soledad, el gozo crece, allí donde sembrar no es otra cosa que pararse a mirar y abrir el sueño y cerrar el clamor externo, donde sembrar no es para luego, sino para estar sembrando. Otra de las intenciones que sustenta el poema es la del magisterio poético. Rafael Guillén quiere mostrar a los lectores cuál debe ser la lectura correcta, la lectura conveniente, el sentido correcto de los versos y de las 7 mansiones del extenso poema de Soto de Rojas. Más que la belleza natural, las exuberancias ornamentales o los arquitectónicos perfiles barroquizantes y decorativos, el auténtico jardín de Soto de Rojas, simbolizado en un Carmen granadino, es un espacio bello, armonioso y preciosista en sí, como análogamente lo es el propio poema. En él, en el poema, en el jardín, el corazón puede extasiarse y fundirse a modo de pazos total con la naturaleza y su permanente eternidad. Rebota el corazón a veces, sale de sus grutas, no puede con dicha tanta para sí y reparte su musgo, la humedad de su ternura, sus finas gotas de cristal travieso, estalla por sus venas y reparte sus tímidos aromas y en su propia consumación alcanza algo de eternidad. El jardín se diviniza fruto de la belleza celestial de sus plantas, sus fuentes, sus tapices o sus mansiones, y en él el poeta se convierte en un auténtico agricultor, no de los elementos naturales vivos, sino de otros elementos artificiales, aunque también vivos, las palabras, capaces de moldear por medio del lenguaje un paraíso a la justa medida del hueco de la mano, del tamaño de un poema. Por lo tanto, no es el paraíso natural, la naturaleza, sino el auténtico paraíso es el paraíso de la palabra, que también puede crear esos jardines o esos paraísos a la medida, al hueco de la mano y del tamaño de un poema. Soto de Rojas, en pleno siglo XVII, como Rafael Guillén, emulándolo y rindiéndole homenaje en 1984, confeccionó un jardín-libro a través de la elaboración de un poema-jardín, cuyas flores lingüísticas se han perpetuado con los cuidados y el riego de la lectura de sus receptores postreros. Sus poemas invitan a pasear por sus versos,
admirarse con sus fuentes e imágenes, contemplar sus significantes flores decorativas y apreciar sus tapices léxicos y técnicos. El jardín natural se transforma, se confunde o se proyecta visualmente en el poema a través del compendio de la belleza cromática, acuífera o sensorial que estimulan sus estrofas, al elegirse el poeta y su poema en creación dedicada a la agricultura de la palabra, que ornamenta, y de la poesía que crea y organiza el jardín, que es el poema cerrado. El lenguaje, pues, es quien se adueña y cultiva el jardín, y se hace explícitamente jardín, mostrando así la capacidad de la poesía para dominar el orden natural y crear, sensual y plásticamente, otra realidad viva y artística en sí misma, el poema, tan perenne, natural y bruñido como la propia naturaleza. Voy a pasar un poco, porque si no me voy a pasar de tiempo, y creo que también es muy significativo y muy emotivo el poema que dedica a Federico García Lorca, titulado Campanas para Federico, que es un título ya elegíaco en sí, y que es el poema que más se ha editado de Rafael Guillén en varios lugares, ¿no?, de los que componen este libro. El texto se subtitula Elegía en tan menor, la palabra tan con mayúscula, y viene a significar un nuevo y ejemplar modelo de virtuosismo y manejo técnico del idioma y de la poesía relacionada con otras artes, en este caso la música. El dolor de la tragedia, que siempre envuelve el recuerdo de la muerte de Lorca, se intensifica formal y técnicamente en el cuerpo del poema con la sostenida presencia de un dramático fondo musical, de tañido de campana, tan, 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 tan. Bueno, de tañido de campana explicitado en el reiterado uso onomatopeyo del adverbio tan, en diferentes formaciones gramaticales que de modo evocador crea una atmósfera fúnebre y conmovedora similar al doliente repique de una campana que toca muerto. Tanta granada y tanta palabra por decir, tanto posible están tus huesos tan a flor de tierra, tan sin cubrir tu densa claridad, que es bastante mover un poco el aire, y te incorporas tan solo algunos muertos permanecen, porque estando están de muerte clara. Fíjense el repiqueteo, ¿no?, onomatopeyo de tan, 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 ¿no? La presencia de Federico García Lorca aún se deja sentir a flor de piel por toda Granada, su Granada, como cantó Antonio Machado, reforzando el patetismo del poema con el doliente tañer de la música de fondo. Su ciudad y su paisanaje están envueltos por la esencia del alma lorquiana, entretejidos con él en una suerte de ósmosis panteísta a través de la que Lorca se deja sentir injertado en sus cerros, corriendo entre sus manantiales o fundido entre los trigales y estanques. A pesar de la muerte física, el aliento de Lorca continúa viviendo y existencia en el espíritu de la ciudad. Tan solo algunos muertos permanecen porque en estando están de muerte clara. La totalidad del conjunto de los elementos naturales despliega y destila la visión de la tristeza del duelo y de la aflicción a través del cendal del recuerdo del aciago día de la ejecución del poeta granadino. También desde entonces escancian desconsolados el dolor por el pozo del personal lírico de las reminiscencias inferidas por el poeta, dice Rafael Guillén. Granada, que también te formó para la muerte, que aún tantea su espanto por los brotes de las adelfas, que te ve de nuevo despertando en los tilos, que presiente tus manos acotando los mínimos espacios ateridos que agostan los cristales de la escarcha, que se duerme restando de su estatura el alza que te debe, tan sin medida están desde aquel día rebotando tus huesos por el aire. Inmaterial pero presente, aventando risas y balas, augusto, grácil y entero, el espíritu de Federico García Lorca flota elevado en su ciudad y se funde y presiente injertado en sus raíces y fluidos y se deja sentir por entre sus veneros. Su esencia es presencia perenne, como Rafael Guillén atestigua con un desgarrado poema tan evocador y a la vez tan sinuante. Para ir concluyendo, bueno, ya tendrán ustedes oportunidad de poder leer los comentarios sobre Machado o los comentarios sobre Bergamín o sobre Pablo Neruda. Para ir concluyendo, porque ya creo que me estoy pasando del tiempo, sí que quisiera un poco matizar y apuntar algunas de las ideas que desde mi punto de vista pues son las claves esenciales de este manantial. El manantial, este libro,
Es un cauce lírico de reconocimiento y amor filantrópico a los poetas y a sus creaciones, al ser humano y a su capacidad creadora, y como no podía ser menos, a textos, libros y autores que han formado parte significativa del bagaje cultural del autor. Rafael Guillén ofrece en su libro una intertextualidad intencional según la clasificación establecida por Schwarzman. El poeta persigue la recreación, el diálogo y la estilización de una serie de hipotextos de forma consciente, planteando al lector una propuesta poética basada en la imitación y reescritura de modelos anteriores. A su vez, el libro debe estar estrechamente vinculado con las teorías de la recepción. Para mejor valorar el mérito de la obra en su conjunto y de cada uno de sus textos en particular, esta obra de Rafael Guillén exige un lector avezado en la literatura, que comparta con el emisor una serie de códigos, tanto lingüísticos como literarios, y lo que nos parece más importante, una serie de lecturas comunes. Esta relación, en homenajes, es especialmente significativa, ya que la gran cantidad de referentes y referencias literarias provoca que el lector no solo tenga que conocer a un determinado autor, sino que tenga que ser capaz de descodificar las referencias al texto base que se encuentran en los poemas y que deba conocer la obra literaria del autor para ser capaz de entender, valorar e interpretar la gran cantidad de esencias, de interacciones y de referentes materiales y formales sobre lo que constituye cada poema, a la luz de corrientes pasadas y de los idearios poéticos de cada autor, según Rafael Guillén. De esta manera, Rafael Guillén reelabora su visión de cada poeta en relación con la intencionalidad que el propio poeta granadino elabora para cada texto. Es decir, la eficacia del mensaje, la eficacia de cada poema, dependerá en muchas ocasiones no solo de las habilidades comunicativas del emisor, sino del reconocimiento del receptor y de su capacidad para desvelar todas esas intertextualidades, todos esos juegos literarios, todas esas alusiones entre hipotexto e hipertexto, así como las intencionalidades que el poeta granadino quiere para cada una de estas obras. En definitiva, Rafael Guillén resuelve en materia lírica sus experiencias lectoras y aquellos nombres de quienes hicieron de la palabra convencional arte. Este manantial de estilo, homenajes y letras aúna pensamiento e intuición, erudición y pasión lectora, técnicas y profundidad poéticas emanadas de las esencias literarias de cada uno de los poetas y del ingenio creador del propio Guillén. Rafael Guillén ha sabido captar y recrear lo esencial de cada autor, su centro de atracción, su inmanencia personal y estética, ya en la forma, ya en el tema, ya en el contenido o en las propias claves poéticas, para forjar cada uno de los poemas de este libro y ofrecer un breve corpus que constituye, desde mi punto de vista, un magistral ejercicio de virtuosismo poético que transpira emoción por la poesía, humanidad y filantropía ante los poetas, instinto y revelación ante un nuevo producto estético y, en suma, magisterio poético resuelto en materia lírica exhibida por el nuevo corpus poético creado. Y por mi parte, pues nada más y muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, pues encantado de contestarla, o si quieren alguna cuestión con alguno de los otros poemas, pues encantado también lo comento. ¿Vale? Muchísimas gracias.